No sé, porque yo ayer grabé. Ahora sí. Ahí está, ahora me aparece grabando. Perfecto. Bueno, entonces, ejecución del presupuesto, artículo 29, arrancamos de ahí. Bien. Artículo 29. Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado el Congreso Nacional, según las pautas establecidas en el artículo 25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar. Reglamentado por el decreto número 1344/2007, la ejecución de gastos está sujeta a la condición de no superar el monto de los recursos recaudados durante el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo final del artículo 34 de la ley. Bien, entonces, habíamos dicho artículo 25, el proyecto de ley debe contener presupuesto de recursos, presupuesto de gastos, los créditos presupuestarios y los resultados de las cuentas corrientes y de capital. Seguimos con el artículo 30. Entonces. Artículo 30. Una vez promulgada la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo Nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos. Perdón. La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto General. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento. Reglamentado por el decreto mencionado anteriormente, el señor jefe de gabinete de ministros, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 7 de la Constitución Nacional, aprobará la distribución administrativa del presupuesto de gastos. Bueno, la distribución administrativa del presupuesto de gastos consiste en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto General. Es decir, se aprueba y se desagrega hasta el último nivel. ¿Esto para qué? Para que después se puedan liberar los créditos para gastar. ¿Se entendió? Si no me dicen nada, quiere decir que sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ok. Profe, yo no entendí, perdón. Sí. No lo entendí. ¿Quién me está hablando? Porque yo estoy... Claudia. Claudia, profe. En el artículo 30 habla que una vez que está promulgado el presupuesto nacional, ¿sí?, hay que hacer la distribución administrativa del presupuesto de gastos. Y eso consiste en desagregar hasta el último nivel previsto en los clasificadores para poder después liberar cada crédito. ¿Entendiste? Bien, sí, sí. Ok. Es decir, yo tengo un presupuesto consolidado, ¿sí? Ese presupuesto consolidado se vota en el Congreso. Una vez que se aprueba, se desagrega para que vaya a cada repartición, ¿no? Profe. Y la tesorería pueda liberar los créditos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema de tesorería. Sí. El clasificador de los desagregados, las categorías, digamos, ¿dónde están? No, en el presupuesto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había que armar como un plan de cuentas? Con claro, pero eso es un nomenclador de uso... Sí, sí, es un nomenclador para que la tesorería después pueda ir liberando los créditos, ¿no? Sí. Porque se aprueba lo que pasó. Esto es así. Cada organismo hizo su presupuesto. Ahora Guzmán, el ministro, va a presentar ahora el martes, ¿sí? Martes 15.
¿Se acuerdan que tenía hasta el 15 de septiembre para presentar presupuesto? Ahora presenta el presupuesto consolidado. Ya se unieron todos los presupuestos de los organismos para que lo puedan votar y primero analizar y después llevar a votación al Congreso. ¿Tienen tiempo hasta cuándo? 14 de diciembre. Bien. Y ahí se vota el presupuesto consolidado. Una vez que está promulgada la ley, ¿sí? Que ya se puede utilizarse a partir del 1 de enero, se desagregan, ¿sí? Ese presupuesto consolidado se vuelve a presupuestos individuales hasta el último nivel para que se puedan acreditar el dinero para los gastos, ¿sí? Por eso se llama distribución administrativa del presupuesto de gastos. Sí, yo lo entiendo, pero quería saber del nomenclador, si está disponible. Ah, si está, no sé. Eso sí que no sé, pero por ahí las chicas, Claudia y Dayana, ¿sí? Nos pueden decir o averiguar. Sí, porque está bueno saber la desagregación de las partidas, porque hay rubros que son... Se desagrega en los presupuestos que se pasaron, Solé. No, ya, pero sí, ya entiendo. Quiero decir, hay rubros que son muy abarcativos. Y entonces, bueno, nada. Bueno, eso lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Yo soy Ministerio de Salud y pasé un gasto para reposición de muebles y útiles. ¿Sí? Claro, y bueno, ahí está, eso es lo que le digo. Yo ahí tengo para gastar, no sé, 2 millones de pesos, ¿no? Lo que no puedo hacer es utilizar ese dinero para comprar vacunas, porque yo lo pedí para otra cosa. Sí. ¿Se entiende? Ahora, después, ¿cómo es el nomenclador del Ministerio de Salud? No sé, cada organismo tiene su nomenclador y sabrá cómo lo usa, porque después, una vez que llega el dinero, ¿sí? La Oficina Nacional de Presupuestos tiene unidades en cada organismo, ¿sí? Para que controle la utilización del dinero. Pero los nomencladores más gruesos, no sé, si Claudia se podrá, o Dayana, ¿se podrá conseguir eso? No, igual no es de curiosa nada más, porque me parece que las cajas, las cuentas, terminan siendo como muy abarcativas, entonces quería ver el nivel de desagregado que tienen o que exigen, digamos. Pero no es tampoco. Pero el artículo 30 dice que hasta el último, se desagrega hasta el último nivel. ¿Cuál es el último nivel? El último nivel es el del organismo y en cada cuestión, por ejemplo, tesorería es la que libera el dinero, ¿no? Entonces, Ministerio de Turismo y Deporte, ¿sí? Bueno, pero espere, porque entonces, no, está, porque para mí el último nivel es el último nivel dentro de la partida. Eso es lo que no ver. Claro. No, el último nivel según el organismo. Según el organismo. No sé, pero bueno, sí puede ser. No, bueno, no sé. No importa, profe, era una curiosidad, pero... No, está bien, pero a ver, yo creo que aclaré, y si no lo aclaro ahora, no trabajé en el Estado, ¿sí? Conozco por experiencia de dar la materia muchos años, ¿sí? Hasta ahí, ¿no? Hasta ese nivel de desagregación. Después, en cada organismo, eso ya no sé cómo se maneja, pero
por alumnos que tuve que trabajaban en el Congreso y en el Ministerio de Economía, también, tesorería te libera según lo que vos pediste. Yo el otro día había dado el ejemplo de lo que hacíamos en la escuela, para llevártelo bien chiquito, ¿sí? A nosotros nos llegaba presupuesto de mantenimiento. Después nosotros teníamos que especificar que se había gastado en algo de mantenimiento, pero no está especificado el detalle, ¿no? No sé, gastábamos en pintura, gastábamos en albañilería, ¿sí? Tenían que ser gastos referidos a mantenimiento. Y lo que venía para muebles, sí, compra de pupitres, de pizarrones, lo podíamos mezclar. Sí. Hasta ahí yo sé. ¿Está? Bueno. Perfecto, sí. Sí. ¿Y Soledad? No, perfecto, dije. Sí, de acuerdo. Bueno. Entonces, ¿habíamos terminado con el artículo 30, Pablo? Sí, terminamos con el 30. Bueno, seguimos con el 31. Ok. Artículo 31. Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia. Y después tenemos una reglamentación considerable. Bueno. Que, no sé si arranco ahora, por si quería hacer alguna mención. La leo. Sí, ¿Okay? no, quiero, bueno. Como quiera. Creo que no tenemos que repasar el término de devengado, ¿no? Bien. Devengado es cuando ya está cumplido, aunque no se haya pagado. Hay tres momentos, ¿sí?, del gasto. La afectación preventiva, el compromiso y la obligación. Me estoy adelantando en el desarrollo de la ley de administración, pero viene al caso porque lo está nombrando ahora. Afectación preventiva es cuando yo como organismo le pido a la tesorería que me libere el crédito. Lo que hace la tesorería, se fija si yo tengo crédito, tengo partidas para gasto de mantenimiento, si tiene, cuánto me está pidiendo, 30.000, cuánto tiene, 100.000, listo. Lo afecta preventivamente, porque el dinero está. Después, el proveedor ya me pasó el presupuesto para que yo haga la afectación preventiva y empieza el trabajo. Cuando empieza el trabajo, yo ya tengo el compromiso. Me estoy comprometiendo de que le voy a pagar. Y cuando termina el trabajo, ya tengo la obligación. Puede pasar todos esos momentos y la tesorería todavía no me liberó el dinero. Por eso los proveedores del Estado saben que terminan el trabajo y tienen que esperar para cobrar. Pero ya está hecha la afectación. Cuando ya está hecha la afectación preventiva, que la tesorería me dice, el crédito se va a liberar, yo ya le digo al proveedor, empezar el trabajo. Y ahí me estoy comprometiendo. Cuando termina, ya tengo una obligación. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? Ese es todo el proceso. Bueno, vamos con la reglamentación del artículo 31. Bien, profe. Son varias, así que yo voy leyendo y usted me interrumpe cuando crea pertinente. ¿Está bien? Bueno. Entonces, reglamentación. Bueno, las principales características de las etapas de los gastos en el contexto de la presente reglamentación son las siguientes. Punto número 1, compromiso cuando se opera. A. El origen de una relación jurídica con terceros que producirá una eventual salida de fondos u otros valores, sea para cancelar una deuda o para su aplicación al pago de un bien o de un servicio determinado. B.
la aprobación por parte de un funcionario competente de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinados y de la tramitación administrativa cumplida. C. La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación. Paso de página. D. La afectación del crédito presupuestario que corresponde en razón de un concepto de gasto. Después dice, punto número 2, devengado, cuando se opera, dos puntos, A. Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio de la respectiva jurisdicción o entidad, originada por transacciones con gravitación económica y o incidencia financiera. B. El surgimiento de una obligación de pago mediante la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. C. La liquidación del gasto y, cuando corresponda, la simultánea emisión de la respectiva orden de pago dentro de los 3 días hábiles de devengado dicho gasto. D. La afectación definitiva del crédito presupuestario que corresponde. Pues dice, punto número 3, pagado, dos puntos, se opera con la cancelación de la correspondiente orden de pago con independencia del medio que se utilice. La Secretaría de Hacienda definirá, por cada inciso, partida principal y partida parcial, las condiciones necesarias para que se operen las diferentes etapas de ejecución del gasto y la descripción de la documentación básica que deberá respaldar cada una de las operaciones de registro. Tanto para la Administración Central como para los organismos descentralizados, las contrataciones y o adquisición de bienes o servicios cuyo devengamiento se produzca en su totalidad en un solo ejercicio y su financiación se obtenga a través del uso del crédito, deberá incluirse en el respectivo presupuesto del ejercicio el gasto total de la operación y la respectiva fuente de financiamiento. Ahí terminó. Bueno, ahí tienen todo el proceso. Afectación preventiva, compromiso, obligación y afectación definitiva. Yo ya lo expliqué. Si quieren alguna aclaración, ahora es el momento para seguir avanzando. ¿Seguimos? Ok. Patricia. Patricia, artículo 32, 33 y 34. Bueno, artículo 32. Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije la reglamentación. Como mínimo, deberán registrarse la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva, y, en materia de presupuesto de gastos, además del momento del devengado, según lo establecido del artículo precedente, las etapas de compromiso y del pago. El registro Espera, hace un punto ahí. Hace un punto ahí. Para el ingreso de recursos es el principio de realizado, ¿sí? Cuando yo tengo el ingreso. Pero para los gastos se utiliza el recurso de devengado, que es, lo tengo que registrar. Cuando se da el compromiso, que sería, por ejemplo, si ustedes revisaron las clases de contabilidad, serían todas las cuentas a pagar, ¿sí? Eso me genera, yo estoy comprometido a pagar, y las de obligación pagada, ¿sí? Cuando cancelo esa cuenta a pagar contra la prestación de dinero. O sea, va en el haber. ¿Para qué van? Las cuentas a pagar son del haber, sí. Ah, ok, ok. Me generan, por ejemplo, supongan que me están entregando
al Ministerio de Salud me están entregando gasas, ¿sí? No sé, 100 paquetes de gasas. Lo que me entra es artículos de enfermería, no sé cómo lo clasifiqué, pero pongo un nombre, ¿no? Y del otro lado me queda proveedores. Los proveedores es una cuenta a pagar. Porque ya me entregó, o sea que yo tengo el compromiso. Cuando tenga el dinero, registro también la cancelación de ese proveedor. Y hago proveedores a banco o a caja, ¿sí? Depende del monto del gasto. Después en los contratos administrativos vamos a ver que hay cosas que las puedo pagar en efectivo, que son hasta determinado monto, y otras que son a través de licitación. ¿Alguna aclaración más? Seguimos. Patricia, termina con el artículo 32. Bueno, el registro del compromiso se utilizará como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y el del pago para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas. Bueno, en lo ¿Leo que la reglamentación? Espera, esto es lo que acabo de explicar. Vamos con la reglamentación. Reglamentado por el decreto 1344/2007, artículo 32, se produce el devengamiento de recursos cuando a. Por una relación jurídica se establece un derecho de cobro a favor de las jurisdicciones o entidades de la Administración Nacional y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas. B. Se produce la percepción o recaudación de un recurso en el momento en que los fondos resultantes ingresen o se ponen a disposición de una oficina recaudadora, de un agente del Tesoro Nacional o en cualquier otro funcionario facultado para recibirlos. Y después viene el artículo 33, profe. ¿Sigo o...? Bueno, ¿alguna aclaración de este punto? Seguimos con el 33, entonces. Bueno, artículo 33. No se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedarán saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista. Ya hablamos de eso, ¿no? Sí. Ya está aclarado. No hace falta volver a aclararlo, ¿no? Yo voy a tomar esto. Si ustedes no abren el micrófono y me preguntan, pienso que está todo bien. Así que seguimos. Dice, Patricia. según el párrafo vetado por el artículo 1 del decreto 1957/92, B.O. 29/10/1992, artículo 33. B.O. es boletín oficial. Esto Esto para que lo sepan cuando sigamos leyendo la ley. Artículo 33 sin reglamentar, dice. Ok. Y vamos al artículo 34. A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de la compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar para cada ejercicio la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestarios y de la tesorería, excepción hecha de las jurisdicciones del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la Ley número 16.432, en su artículo 5, primer párrafo de la Ley 23.853
y el artículo 22 de la Ley 24.946 respectivamente. Dicha programación será ajustada a las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los periodos que se establezcan. El monto total de las cuotas que compromisos fijadas para el ejercicio no podrán ser superiores al monto de los recursos recaudados durante este. Bueno, una aclaración. No lo vamos a hacer ahora, se los dejo como tarea. La ley 16.432 es, y en el artículo 16, es la que rige para el poder legislativo. Si quieren marcar ahí en la ley. La ley 23.853 es para el poder judicial. Y la ley, en el artículo 22 de la ley 24.946, es para el Ministerio Público. Se los aclaro, así después. Para el ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sobre la 24.946. 24.946 es para el Ministerio Público, el artículo 22. Gracias. ¿Sí? Así que eso lo buscan y hacen un párrafo de cada una. ¿Sí? Porque acá está hablando, ¿sí?, de la ejecución de presupuesto para todos los organismos, con excepción de estos tres. ¿Sí? ¿Qué son estos tres? ¿Qué son estos tres? Jurisdicciones. Jurisdicciones. ¿Ok? Bueno. Bien. Dayana, ¿vos tenés el micrófono? Dayana. No. Bueno. Claudia. Vamos con el artículo 35, 36. El 34 tiene una reglamentación, profe, eso no lo leemos. Ah, bueno, perdón. Pensé que habíamos terminado. Como quiera usted. No, léela. Dice, artículo sustituido por el artículo 26 de la ley 25.725 del boletín oficial, y tiene la fecha, ¿no? Después dice, reglamentado por decreto 1344/2007. Artículo 34. Las jurisdicciones y entidades remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto con las características, plazos y metodología que ésta determine. La programación anual de los compromisos y del devengado. La Secretaría de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Presupuesto, definirá las cuotas conforme a las posibilidades de financiamiento y comunicará los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, pudiendo, en función de variaciones no previstas en el flujo de recursos, modificar sus montos. Asimismo, establecerán los procedimientos a utilizar con los saldos sobrantes de las cuotas establecidas. La asignación de las cuotas de gastos de compromiso y de devengado comprenderá los gastos de toda la Administración Nacional y se realizará en la forma que determine la Secretaría de Hacienda. Dentro del nivel asignado y conforme a las facultades que se establezcan en la distribución del presupuesto para modificar las cuotas asignadas, las jurisdicciones y entidades podrán efectuar reasignaciones de las cuotas de compromiso y de devengado comunicadas. Las cuotas que se aprueben y comunique la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Presupuesto serán distribuidas internamente en tiempo y forma en el ámbito de cada jurisdicción, subjurisdicción y entidades y proyectos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito. Y ahí termina, profe.
Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración de la Secretaría de Hacienda o Ministerio de Economía, que lo que pide es que lleven normas homogéneas para poder después registrar tanto lo comprometido como lo devengado, ¿no? Esas son aclaraciones que se hacen para la registración contable, que lo va a hacer la Contaduría Pública, para después emitir ¿qué? ¿Qué informe? ¿Recuerdan cómo se llama? La cuenta de inversión, ¿sí? La contaduría tiene que armar todo para después emitir los informes que forman parte de la cuenta de inversión. ¿Qué más? Bueno, por ahora creo que nada más. Artículo 35, 36 y 37, Claudia. Claudia. Artículo 35. ¿35? Empecemos con el 35. Bien. Los órganos de los tres poderes del Estado determinarán para cada uno de ellos los límites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer compromisos por sí o por la competencia específica que asignan. Al efecto, a los funcionarios de sus dependencias, la competencia así designada será indelegable, que no se puede delegar, ¿no? Calculo. Sí. La reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley. Este artículo está reglamentado. Bueno. Clarísimo, ¿eh? Reglamento este artículo. Reglamentado por el decreto número 1344/2007, artículo 35. Las competencias para aprobar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos se adecuarán a las siguientes pautas según corresponda. La señor jefa de gabinete de ministros, las señores ministros y ministras y los funcionarios con rango y categoría de ministros dentro de su jurisdicción y las máximas autoridades de los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional dentro de estas entidades determinarán quiénes son los funcionarios de nivel equivalente referidos en el presente artículo. ¿Ahí quiere decir algo, profe? No, sí. B. Fíjense los montos para aprobar gastos por parte de las funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que se indican a continuación. La señor jefa de gabinete de ministros, los ministros y los funcionarios con rango y categoría de ministros y ministras. Y las máximas autoridades de los organismos descentralizados, los señores secretarios de gobierno, los señores secretarios de la jefatura de gabinete de ministros, los señores secretarias de la presidencia de la jefatura de gabinete de ministros, de la nación, eso ya lo dije, los señores secretarios ministeriales del área o funcionarios del nivel equivalente, los señores subsecretarios de cada área o funcionarios de nivel equivalente, los señores directores nacionales, directores generales o funcionarios de nivel equivalente, así como otros y otras funcionarios, funcionarias, que el jefe de gabinete de ministros, señora ministro del ramo, los funcionarios con cargo y categoría de ministro o ministra, de ministros o ministras, o la máxima autoridad de un organismo descentralizado delegue la aprobación de gastos por determinados conceptos teniendo en cuenta la respectiva estructura organizativa y las funciones de las unidades ejecutoras,
hasta los montos representados en módulos que detalla la planilla anexa al presente artículo e inciso. C. La aprobación de los gastos imputables a los conceptos incluidos en el clasificador la aprobación de los gastos imputables a los conceptos incluidos en el clasificador por objeto del gasto que se mencionan a continuación será competencia exclusiva del señora jefe de gabinete de ministros dentro de la jefatura de gabinete de ministros, de las señoras ministras, de los funcionarios con rango y categoría de ministro o ministra, de los señoras secretarios de gobierno, de los señoras secretarios ministeriales, de las señoras secretarias de la Presidencia de la Nación y Jefatura de Gabinete de Ministros, o funcionarios de nivel equivalente, según corresponda, independientemente de su monto, dentro de sus respectivas jurisdicciones o entidades. Partidas parciales. ¿Ahí terminamos? No, sí, es larguísimo esto justo, ¿no? No, está bien, porque ¿qué podemos sacar en limpio de este artículo 35? Que la responsabilidad la va a tener cada representante de su jurisdicción o un empleado de categoría equivalente. Vamos por lo básico, Claudia. Sí. Lo básico es que los tres poderes, ¿sí? Son los únicos que están facultados para obtener recursos y efectuar gastos por afuera del presupuesto. Bien. Para eso asignan a un funcionario, y todo lo que vos estás explicando en la reglamentación es a qué funcionarios, ministros, subministros, ¿sí? Si no, vamos a repetir un montón de veces. ¿Quedó claro esto del artículo 35? Sí, a mí sí, por lo menos. Otros organismos no lo pueden hacer, solamente las jurisdicciones. Claro, es facultad de las jurisdicciones, perfecto. Poder Ejecutivo no está bien. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sí, ¿qué artículo que te tocó, Claudia? Tremendo. Tremendo, bien. No fue a propósito. Bueno, María José, ¿tenés el artículo 36 ahí? Soledad Ramírez. Sí, artículo profe, 36. se lo leería, pero no, estoy con el celular. Me lo pasó Soledad. Bueno, Lorena, vos tenés la... Buen día, ¿cómo estás? ¿Tenés ahí la ley? Yo estoy igual, profe, estoy con el celular, no puedo abrir eso. Profe, Lo leo yo, profe. ¿Sigo yo? No, Pablo. No. Pablo, y después volvemos, porque no son muchos los que tienen la ley a mano. Artículo 36. Artículo 36, entonces. Facultase al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a afectar los créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación, que por otro lado no está reglamentado. No sé si quiere hacer alguna mención, profe, o sigo. A ver. Facultase al órgano. El órgano responsable del sistema financiero sería... ¿El MECON que afecta a los créditos? No. ¿Cómo? El órgano coordinador del sistema financiero. ¿El MECON ¿Cuál sería? sería el que afecta a los créditos? No. No, pero hay un órgano, ¿sí? Coordinador del sistema financiero, porque acá lo que está nombrando en el artículo 36, que faculta al órgano coordinador del sistema
de Administración Financiera a efectuar créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos descentralizados destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación. ¿Cuál sería el órgano coordinador del sistema de administración financiera? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál puede ser? ¿El Poder Ejecutivo? No, el Poder Ejecutivo, no, está bien lo que... El Poder Ejecutivo es el que establece cuál va a ser el órgano responsable de la coordinación. Es el Ministerio de Economía. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas, profe. Claro, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Sí. A través de la tesorería que está dentro del Ministerio de Economía, ¿no? Para aclarar, para que ya vayan aclarando, porque lo va a volver a repetir en otros artículos, y ustedes ya saben que es el Ministerio de Economía, ¿sí? Y Finanzas Públicas. Artículo 37, Pablo. Bueno, el artículo 37, que de hecho fue un artículo que debatimos hace un par de semanas, junto al 39, me acuerdo. Artículo 37. Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieren a gastos reservados y a inteligencia. El jefe de gabinete de ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado. Dichas reestructuraciones no podrán superar el 7,5% para el ejercicio del 2017 y el 5% para el 2018. No sabemos, bueno, y siguiente. Bueno, esto está referido a este periodo, ¿no? Claro, tal cual. Hace una mención específica del periodo particular, sí. Lo que tiene que quedar en claro es que el jefe de gabinete tiene, ¿sí? Poder como para disponer de reestructuraciones presupuestarias. Exacto. Las que considere necesarias. Hasta ese límite. Hasta el total de aprobado en la ley, está bien. Aprobó un presupuesto, no sé, de 10.000 millones de pesos, cualquier cosa, digo, ¿eh? Sí, hasta ese monto. Puede reestructurar, ¿qué quiere decir que puede reestructurar? Es decir, bueno, estamos en una pandemia, saco de acá y pongo en salud, ¿sí? Claro. Eso lo puede hacer. Pero hasta un cierto límite. Exacto. Hay porcentajes. Bien. Entonces, el 5% para el ejercicio del 2018 y siguiente, del monto total, ahí está, justo lo que decía, aprobado por cada ley de presupuesto. Ni el 15% del presupuesto aprobado por finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras y o modificaciones en la distribución de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de gabinete de ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917. Las reestructuraciones... Ahí se los voy a aclarar. Bien. Está limitado para, y bueno, no vamos a entrar en lo que dijiste vos, Pablo, porque es un tema puntual. No puede hacer eso con Cava, no puede hacer eso con el Poder Ejecutivo Provincial, ni con el Poder Ejecutivo Nacional. Esos son, con esas tres jurisdicciones está exceptuado, no se aplica. Ni a Cava, ni a Poder Ejecutivo Provincial, ni a Poder Ejecutivo Nacional. Por eso la reta dice que lo que se hizo es inconstitucional. Por eso, se está agarrando de la Ley de Administración Financiera, que la Ley de Administración Financiera está regida por la Constitución Nacional. ¿Está? Exacto. Estamos. Sí. Lo que hablamos. Claro. Ahí, porque en realidad la determinación no la tomó Fernández, la tomó el jefe de gabinete, que es el que estaba capacitado para hacer eso.
Sí, está bien, pero no va a tomar semejante decisión sin el aval del presidente, calculo, y al mismo tiempo quiero, obviamente, claro. Pero está claro, para hacer, digamos, a los efectos de lo que está explicando, está muy bien la mención de que es el jefe de gabinete y no el presidente, justamente porque estamos... Me gustaría corregirles algo acá, porque cuando tiran noticias, tiran cualquiera. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con esto. No puede, no lo puede hacer. No está facultado para hacerlo. O sea que está bien. ¿Lo favorece? Sí. Pero no es él el que tomó la determinación. ¿Estamos ahí? No, por supuesto, desde una perspectiva formal y legal, no. Desde una perspectiva política podemos decir que hay influencia, pero eso no está escrito, obviamente. Claro. Pero estamos estudiando la ley nosotros. Sí, está bien la aclaración. No, yo digo para... Cafiero es el que tomó la determinación. Claro. ¿Sí? Está bien, se lo dijeron, y le dijeron, bueno, tenés que hacer esto, está bien, listo. Le bajaron línea, pero según ley, es el jefe de gabinete el que está capacitado para hacer esto. Ojo, y no lo puede hacer ni con Cava, ni con el Poder Ejecutivo Provincial, Provincia de Buenos Aires, y Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Eso está exceptuado de esos tres. Bueno, terminamos, ¿no? Falta un poquito. Dice, las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en función de las facultades establecidas en el presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de presupuesto y Hacienda del Honorable Congreso de la Nación. Cosa que, bueno, dentro de los 5 días... supongamos que Cava no estaba exceptuado, ¿no? Si lo hubiera podido hacer, tiene que pasar por el Congreso primero. Claro, exactamente. Por eso no tiene sustento de ningún lado, desde el punto de vista legal. Igual, me dejan justificar mínimamente esto. El problema grave era que teníamos toda la policía en la calle y había que calmarlos de alguna manera. Y entonces dijeron, bueno, está mal, está pésimo, pero por lo menos... Está mal de parte de los policías, profesor. No, está bien, bueno, de todos, pero bueno, la solución fue una resolución rápida, mal resuelta, ya lo hablamos eso, sí. Para evitar seguir con ese problema en la calle. Son muchas cosas, muchos campos que el gobierno tiene abierto. La pandemia, la gente de salud que está con los reclamos, que está agotada, cansada, mal paga, tiene un abierto por ahí, tiene abierto también el problema de educación. Bueno, son muchas cosas que, digo, para justificar mínimamente, digo, bueno, tapemos este agujero, pero nos estamos hundiendo igual. Bien. ¿Está? Sí, está bien. Pero para en cuestión teórico-práctica, solamente el jefe de gabinete puede hacer la estructuración del presupuesto, con excepción de Cava, del Poder Ejecutivo Provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Y además de la reestructuración... Hubo un antecedente de esto que pasó cuando sacaron parte de participación a Córdoba, si quieren investigar. Hace unos años hubo un problema similar a esto. Sí, es verdad. Si quieren investigar para comparar. Y no sé si Santa Fe lo mismo. No sé si Santa Fe... Sí, Santa Fe también. Creo que también. Sí. En distintos momentos, ¿eh? En distintos momentos, sí, es verdad. Sí. Bueno. ¿Sigo, profe? ¿Seguimos? Bien. Artículo 38. Artículo 38. Bueno, después seguí un poquito más el artículo, pero paso directo al 38. Como quiera. Si habla de lo mismo. Sí, está bien. Hay una reglamentación y demás, pero
Bueno, paso al 38. Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento, sin reglamentar. Bien. Por ejemplo, no sé, se me cayó un puente, ¿sí? Y ese puente es el acceso entre dos ciudades. No está en el presupuesto, se cayó. Claro. El gasto que voy a hacer lo tengo que justificar desde dónde lo voy a financiar. El banco de desarrollo, ¿quién me lo va a dar? ¿Sí? Claro. Sí. No puedo reasignar partidas de otro lado para resolver eso. Por eso a veces hay obras que quedan para el próximo presupuesto, porque yo no puedo tocar las partidas si es que no tengo un financiamiento externo. ¿Se entiende? Claro. Sí. Entonces, si voy a hacer algún gasto que está fuera del presupuesto, tengo que decir de dónde viene la plata. Porque tesorería no me va a liberar no me va a liberar fondos de otras partidas. Está claro. Es una cosa urgente, bueno, se verá quién lo financia, ¿sí? Ojo, yo dije el BID, como puede ser el Banco Nación, puede ser algún banco del Estado que lo financie también. Claro. ¿Está? Bueno, artículo 39. Artículo 39. El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar, no incluidas en la Ley de Presupuesto General, para atender el socorro inmediato por parte del Gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables. Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al presupuesto general. Ok, bueno, son situaciones de emergencia donde el Poder Ejecutivo a través de las reservas puede liberar dinero en caso de que haya que reconstruir una ciudad. ¿Vieron cuando pasó lo de San Juan? Ahí se liberó dinero para gente que se quedó sin vivienda cuando fue lo del terremoto. Claro, para una situación excepcional, no prevista y de urgencia. Claro. Ahora, la última parte donde dice que lo que se dispuso se incorpora al presupuesto nacional es a efectos de que se contabilice después, ¿sí? Cuando se tome las cuentas de inversión. Que el gasto se hizo. Claro. ¿Está? Entonces se incorpora el presupuesto general pasando por el Congreso, ¿no? Claro. Pasando por el Congreso. No creo que en una situación así de emergencia el Congreso se ponga a discutir durante un mes. Esto lo resuelven rápidamente. Eso es lo que hablábamos hace un par de clases, profe, cuando yo le decía que el decreto era justamente para anular que pase por el Congreso, pero al mismo tiempo yo creo que quiero creer que nadie en el Congreso se pondría en contra de las decisiones que pueda tomar y de las reasignaciones que pueda hacer el jefe de gabinete con esta situación que estamos pasando. Pero bueno. Lo que pasa es que estamos en un contexto... Sí. En ese caso, ponele, la decisión que tomó el jefe de gabinete, ¿podría ser provisoria hasta que pase por Congreso y todos los organismos que contemplan, digamos, la ley de administración financiera puedan debatirla? No, ya está. ¿Que se toman? Ya está. Y lo que pasa solo es al revés, porque vos, es como que yo te diga a vos, te voy a decir una ridiculez, ¿no? Pero es como que, no sé, como que yo ponele que necesito una compu. Entonces te voy a decir una cosa bien elemental. Entonces uso tu computadora y una vez que terminé de usarla te digo, che, Sol, ¿me prestás tu computadora que ya usé? O sea, es como que está al revés
no sé si se entiende lo que digo. Sí, te entiendo perfectamente, por eso mismo digo, no podía ser provisoria una decisión tomada de un día a otro, digamos, y que pase, porque tiene que pasar por Congreso lo que pasó, me parece, ¿no? Claro que tiene que pasar por el Congreso. Lo que pasa es que esto había que resolverlo ya. Ya Claro. había que resolverlo. No lo estoy justificando, ¿eh? Había que resolverlo ya y sacar a la policía de la calle. Bueno, se tomó esa determinación. Después, yo supongo que va a ir a discusión, ¿no? Porque el jefe de gobierno de la ciudad ya dijo que iba a iniciar acciones legales. O sea que, bueno. Pero, profe, o sea, tiene un punto, porque además de la cuestión de las acciones legales, a ver, la pandemia atraviesa a todos. O sea que, digamos que, así como hay un presupuesto y demás, le van a quitar, que son muchísimos recursos, creo que son 30.000 millones. Y claro, cuando después... No, más, 51.000. Bueno, peor todavía. Ahora, cuando después, yo entiendo que es para tapar el otro, y vamos a coincidir, la verdad es que el punto que usted está dando es correcto, es cierto que hay una situación, pero cuando después el gobierno de la ciudad, también hay una cuestión, cuando el gobierno de la ciudad tenga un problema para pagar sueldos o para mantener incluso estructuras como la que nosotros estamos en este mismo momento y demás, claro, lo van a acusar al gobierno de la ciudad, y sin contemplar que lo están desfinanciando, digamos. Entonces, es una cosa que vamos a coincidir, que probablemente sea comprensible lo de la situación de la policía y demás, pero los mecanismos y las formas están totalmente por fuera de lo que se requiere. Yo pienso que el organismo del Ministerio de Seguridad tendría que hablar con todo lo que compone la policía y explicarle que no era el mecanismo que tenían que haber usado, y que bueno, que ahora está bien, lo apoyó, se le dio lo que pedían, todo bien, pero ahí también hay que poner un límite, ¿no? Eso en Suiza funciona perfecto. Claro, tal cual. Acá no. Así que, no, otra cosa que pasa es que el bajo nivel que tenemos en el Congreso, ¿no? Bajo nivel de funcionarios, ¿no? Porque estamos discutiendo a ver si las sesiones son presenciales o a distancia. Bueno, no sé, hagan algo, no sé. Sí, total. Resuelvan a distancia. Si no, nos pasamos discutiendo eso y no las cosas de fondo. Coincido totalmente. Y es en general, ¿eh? No en un partido particular, es en general, totalmente. Claro, y a veces, qué sé yo, digo, el Poder Ejecutivo tiene que tomar una determinación rápida y piensa, y esto, a ver, primero tenemos que ver si lo vamos a hacer presencial o virtual, y después que votan maniquí, cualquier cosa, un nivel... No, y el otro día está muy débil el Congreso, profe. Pero se dio una situación totalmente ridícula, que era que estaban sesionando, no sé si por una ley de turismo, creo que era, o algo por el estilo, o de reactivación turística, no sé qué, y había diputados que no figuraban presentes, y estando ahí hablando. O sea, ya porque en realidad tenía que ser virtual y no presencial. Una cosa tan ridícula todo, tan ridícula, que vos decís, no, como si fuera... Es que por temas de diferencias políticas se está volviendo a cualquier cosa, ¿entendés? Es por eso, es por las diferencias políticas, y no están pensando en la gente, ni en el pueblo, ni que afuera, ni nada. Porque si vamos al caso, yo no le daría el aumento a los policías, porque sinceramente no me siento segura por ellos. Pero sí iría y se lo daría a los médicos, a los profesionales que están ahí. ¿Entendés? Hoy en día atravesando más que ellos esto de lo que está pasando. Igualmente, lo que tiene que quedar claro acá dentro del curso, que todo tiene que ser bajo la ley. ¿Sí? Y si la ley dice que tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por el Congreso. Después evaluaremos contextos especiales. Pero acá está muy claro. ¿El jefe de gabinete puede reestructurar presupuesto? Sí. No puede reestructurar ni el de Cava ni el de Poder Ejecutivo Provincial y Nacional. Esos no. ¿Tiene que pasar por el Congreso? Sí.
tiene que pasar por el Congreso. ¿Tiene la facultad de reestructurar? Sí. ¿Tiene la capacidad de proponer reestructuración? Sí. ¿La tiene que pasar por el Congreso? Sí. Es decir, la ley está clarito. Después, las determinaciones que se tomen en cada caso son especiales y son responsabilidad del que las tome, ¿no? Pero nosotros acá dentro del curso sabemos cómo tendría que ser. Después podemos discutir, ¿sí? Lo hicieron mal, lo hicieron pésimo, lo tenían que hacer así, lo tenían que hacer así. Bueno. ¿Seguimos? Artículo 40, Pablo. Y terminamos con la ejecución del presupuesto. Perfecto. Artículo 40. Las sumas a recaudar que no pudieran hacerse efectivas por resultar incobrables podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo Nacional o por los funcionarios que determine la reglamentación una vez agotados los medios para lograr su cobro. La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del Estado, ni de la responsabilidad en que se pudiera incurrir el funcionario o empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuera imputable. Y hay una reglamentación. Espera. Bien. Espera. Acá tenemos que hablar de incobrabilidad, otro aspecto contable. ¿Sí? Los pudieron avanzar en las clases de contabilidad, por ahí lo pueden entender un poquito mejor. La situación de incobrabilidad es de incertidumbre. Es decir, la AFIP dice, tengo 3 millones de contribuyentes que están divididos en distintas categorías y yo tendría que recaudar 5.000 millones de pesos. Eso es lo que tendría que recaudar. ¿Todos van a pagar? No. Todos no van a pagar. Y más en un contexto especial como el que estamos ahora. Hay muchos que no están pagando. O sea que mi recaudación, lo que yo había previsto de recursos para el presupuesto nacional, hay una parte que no la tengo. Porque se declararon incobrables varios contribuyentes. Ahora, en el último párrafo dice que eso, la incobrabilidad, no implica la extinción del derecho del Estado de ir a cobrarle a esa persona. Se declaró incobrable, no le cobro más. No. Se le hará un juicio y a ver qué se recupera. ¿Sí? Tenemos el caso de Vicentín, se le prestaron creo que 500 millones de pesos y bueno, el Estado creo que está haciendo la parte legal para recuperar eso a través del Banco Nación, que fue el que se lo prestó. Y después dice que no implica tampoco la extinción de la responsabilidad en que pudiera incurrir funcionario o empleado recaudador o cobrador si tal situación les fuera imputable. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un deudor, ¿sí? Que debe X pesos, que pidió un préstamo al Banco Nación. Yo voy a ir al funcionario que le otorgó el préstamo y le voy a decir, ¿por qué le diste el préstamo? Esto es tu responsabilidad de no cobrarlo, porque en la parte crediticia se cubren, ¿sí? Todas las posibles, para eso hay auditores que estudian para el análisis de créditos, ¿sí? Y hacen todo el análisis anterior al otorgamiento del préstamo. O sea que puede ser que haya gente responsable de haber otorgado ese crédito, que sea incobrable, no extingue la responsabilidad del funcionario, ¿sí? O del empleado que otorgó ese crédito. ¿Quedó claro eso?
Después lo pueden volver a repasar a través del video, ¿sí? Y aquellos que no hayan asistido a las clases anteriores, esta sería la tercera parte, los pueden repasar, ya están en el canal de YouTube. ¿Preguntas? Acá terminamos con la ejecución. Tendríamos que pasar al cierre de cuenta. ¿Preguntas? No, una mención. Qué complejo que es establecer, o sea, armar un presupuesto cuando hay condiciones que son tan variables, ¿no? O sea, yo pensaba un país como, que tiene que ver con lo que acaba de decir, un país como el nuestro, por ejemplo, que depende mucho del agro. Un año te toca una sequía y todo lo que pensaste de un presupuesto está totalmente condicionado. Es decir, claro, es bastante complejo de prever, al menos en ciertos porcentajes, digamos. Eso, bueno, está bueno lo que dice Pablo. Y vamos a dejar acá y vamos a partir la clase que viene del 41. Vamos a hacer un pequeño debate ahora acá. Esa situación que plantea Pablo se puede atenuar a través de qué variables. Bueno, se puede atenuar. La coparticipación, no. Viendo otras formas de financiación. Miren, hoy estaban haciendo la comparación de nuestro riesgo país con el riesgo país del resto de las componentes del Mercosur. Tenemos el triple que Brasil, que Paraguay y que Chile. Y tenemos 5 veces más que Uruguay y Bolivia. Si nosotros tuviéramos un riesgo país más bajo, podríamos pedir financiación a menor tasa de interés. Claro. Bien, si tengo una mala cosecha. Otra, el nivel de tasa de inflación es de 2 dígitos, lamentablemente. Tenemos una economía desorganizada. Si tuviéramos como Brasil, por ejemplo, les cuento esto porque yo siempre voy a hablar de lugares que conozco, de los que no conozco no, pero Bolivia también tiene baja tasa de inflación. Brasil tiene un 5%. Imagínense que para una pyme que está en problemas, ¿sí?, pedir créditos a tasas de 1 dígito no le sería tan complicado porque lo recupera con las ventas. Pero yo si soy una pyme y me van a dar un préstamo de 36% y no sé si lo tomo. Porque si pienso un poquito me voy a hundir más de lo que estoy. ¿Se entiende? 74% anual, profe. ¿Quién puede pedir a ¿74 para pymes? Bueno, peor. Imposible. No se puede así. No se puede así. Y no se puede tampoco tapar agujeros con que te tienen, no sé, 200.000 pesos. No haces nada en una empresa con esa plata. No, y además el problema es que una cosa condiciona a la otra. Es decir, que, digamos, la relación entre déficit fiscal con inflación, con riesgo país alto, alimenta al otro, porque justamente al no poder financiarnos, emitimos dinero, al emitir dinero se genera inflación, al generarse inflación, las tasas de interés, y así sucesivamente. Entonces es como, una vez más, un concepto ya utilizado, el famoso círculo vicioso, que no logramos encontrar el punto de quiebre. O sea, yo creo, aparte seguimos generando y no generando billetes y activando menos en es que además, lo que hay que activar. Además, Sole, esto lleva más de 10 años, con 2 gobiernos diferentes y sigue la misma lógica, que es lo que ya alguna vez hablamos, que yo estoy en un lado diferente a lo como se suele ver a la sociedad, que para mí esa grieta es más cultural que real. Porque lo que tiene que cambiar es el gobierno, digamos, no, o sea, tendría que cambiar la forma de Estado y para eso necesitamos otros tipos de gobiernos que vengan a marcar
algo productivo a la historia, ¿no? Porque si no siempre estamos en la misma. Hay una continuidad, Sole. A ver, en materia institucional, judicial, hay algunas diferencias y de prioridades. En materia económica, la matriz del gobierno de los últimos años de Cristina, el de Macri, fue una continuidad. Y como es una continuidad, se están potenciando los problemas. O sea, no es que vino una cosa, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente eso es totalmente debatible. Pero en el fondo es con algún matiz, pero es esencialmente lo mismo. O sea, el gasto público en aumento, la deuda en aumento, ya venía la deuda en aumento. O sea, el gobierno de Cristina dejó 250.000 millones de dólares de deuda, el de Macri dejó 320 y así sucesivamente. O sea, no era novedad la deuda, lo que hizo fue incrementarse. La inflación, lo mismo. El gasto público, lo mismo. Los planes sociales en el gobierno de Macri aumentaron en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, es una continuidad y no se corta el círculo. Y le sumamos ahora, la pandemia, ¿no? Por eso cambiar la forma del gobierno. Le metemos la pandemia encima y a este gobierno le toca. Por eso, en el fondo, cuando este gobierno habla de la herencia, es cierto. Y cuando el gobierno de Macri hablaba de la herencia, también era cierto. O sea, no es que, o sea, es verdad en los dos casos, digamos, porque Macri recibió una economía devastada y Alberto Fernández también. O sea, no es que no. Pero bueno. Igualmente, para diferentes personajes. Volviendo a lo que decías vos, Pablo, qué Sí. difícil es la fijación y la ejecución del presupuesto en la Argentina. Yo diría que el ejercicio del Ministerio de Economía tendría que ser declarado insalubre porque es constantemente hacer malabares entre recursos y gastos, ¿sí? Para cumplir un presupuesto que desde el vamos de este año tenía fijado una inflación del 23%. Sí, tal cual. Y vamos a llegar al 40%. ¿No? Imposible, no se puede. Y por eso tenemos la deuda que tenemos, por eso tenemos devaluado el peso como lo tenemos, ¿sí? Porque, como dice Soledad, hay que emitir dinero para cubrir gastos y después Claro. eso no es gratis, ¿no? No es gratis. No es gratis. No es gratis. Es decir, yo me puedo tomar una aspirina para que se me calme el dolor, pero si no voy al médico y dejo pasar tiempo, después va a ser peor. Exactamente. Entonces, bueno, yo, chicos, espero que ustedes puedan ver un país productivo, ¿sí? Y con recursos. Nos va a llevar años nos va a llevar. Pero bueno, tenemos todas las posibilidades, ¿eh? Pero hay que tomar medidas de fondo, profe. Por otro lado, esta semana estaba escuchando que aumentó mucho las exportaciones de alimentos. Es una pena que no exportemos alimentos procesados, industrializados, es una pena, pero bueno, alguien tendría que tomar las riendas para ir en ese camino. Aumentó mucho la exportación de carne porcina, ¿sí? Evidentemente en otros países no se pudo producir y la Argentina está cubriendo ese hueco. Muchas toneladas de carne. O sea que hay ingresos que se pueden dar por ahí, pero también no nos tenemos que olvidar que tenemos que pagar la cuota de la deuda, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo queda armado. Por suerte, vamos a poder ver cómo queda el proyecto de ley y les voy a pedir a Dayana y a Claudia si en algún momento nos pueden dar un adelanto de ese proyecto de ley para el año que viene, ¿sí? Para que lo podamos ver en clase. ¿Las puedo comprometer a ustedes? ¿Puede ser? Claudia. Dayana. Ahí respondió Claudita. Ahí me puso. Bueno, entonces, llegamos hasta acá. ¿Está bien? La clase que viene retomamos del cierre de cuentas. Es decir, ¿qué pasa durante la ejecución? ¿Cómo finalizan las cuentas?
y cómo las cierran, ¿sí? ¿Qué día se cierran las cuentas? Tenemos que tener en cuenta el concepto de ejercicio económico. ¿Qué día se cierran las cuentas? El 31 de diciembre. Ahí cierra la cuenta del presupuesto para poder pasar toda esa información al Ministerio de Economía y para que la contaduría, en el término de 3 meses, pueda emitir los informes para la cuenta de inversión. Porque piensan que esa cuenta de inversión la voy a necesitar después para el próximo presupuesto. Entonces, hasta acá. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿O ya nos despedimos hasta la clase que viene? Bueno. No, por mí no, todo muy claro. No se lo explico.